Hoy nos disertará el doctor Enrique Díaz Araujo. En esta tercera conferencia nos disertará acerca de San Martín y la independencia. Nuestra patria tiene desde sus orígenes en el sueño y en la mente de los hombres que la hicieron un alma cristiana. Es esto algo que no podemos olvidar y es algo de lo cual no tenemos derecho a renegar sin traicionar el sueño de aquellos que fundaron esta patria. San Martín hizo una patria libre en su cuerpo y cristiana en su alma. Esa es la herencia que hemos recibido y es esa la herencia que no tenemos derecho a traicionar. Y San Martín, así como se ocupó del cuerpo de la patria, se preocupó también de su alma, y fue él incomprendido, calumniado y arrojado del exilio, precisamente por aquellos que no entendían esta alma cristiana, por aquellos que ya desde sus orígenes miraban hacia otras tierras, hacia otros pueblos, por aquellos señores de las logias porteñas como Rivadavia, Mitre y Sarmiento, que no querían el alma de la patria, que miraban no hacia la tradición de España, sino hacia los principios masónicos de la Revolución Francesa. La grandeza moral de este general consiste en que cualesquiera que hayan sido sus ambiciones secretas, no se le conocen otras que sus designios históricos, en los que tuvo la fortaleza del desinterés, del que es el más noble y varonil modelo, en que supo tener moderación en sus triunfos, en que murió en silencio después de 30 años de olvido, sin debilidad, sin orgullo, sin amargura, porque había visto triunfante su obra y deprimida su gloria. Por todo esto, también no se comprende a San Martín cuando no se piensa en él como un general cristiano, ya que es esta la clave de su vida. Procederemos a leer el currículum del doctor Enrique Díaz Araujo. El doctor Enrique Díaz Araujo nació en Mendoza en 1934. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido profesor titular por concursos de la Cátedra de Historia Argentina en las Facultades de Ciencias Políticas, Filosofías y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Asimismo fue profesor de Historia Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Mendoza. También dictó cursos de Historia de América en universidades de Chile y México. Docente investigador de primera categoría y evaluador del CIN. Ha dirigido diversos proyectos hasta su jubilación. Ha publicado alrededor de 40 libros, además de numerosos folletos y artículos en revistas de historia editados en España, Italia, Chile, México y Argentina. Posee maestrías en Historia y Cultura de América Latina y en Historia de las Ideas Políticas Argentinas, y ha dirigido un sinnúmero de tesis de doctorado. Ha colaborado con artículos periodísticos de investigación e impartido diversas conferencias en América y Europa. Fue miembro de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, Argentina, con reconocimientos internacionales por su labor. Ha sido director del Instituto de Derecho Público en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza y miembro de la Comisión Asesora del Centro Bibliográfico de la Biblioteca Central. Una pequeña aclaración, como esta disertación consta de 2 módulos, le rogamos que por favor las preguntas que tengan en este primer módulo las anoten y las hacemos al final del segundo módulo. Bueno, recibimos al doctor con un caluroso aplauso. Esto lo ha sacado usted seguramente de una solapa de algunos de los libros. Y hace poco en Mar del Plata tuve que corregir drástica, violentamente al presentador, porque dijo que tenía 17 nietos, omitiendo a Rosarito, que es la perla de mi familia. Entonces dije, no, lo demás si fui de la biblioteca, eso ni me acuerdo. Pero no que omitan a una nietita como esa. Bueno, vamos a partir de lo de ayer, porque son los mismos, ¿no? O se ha cambiado el elenco acá.
Ya saben entonces lo que era autonomía y lo que es la independencia. No pueden volver a equivocarse sobre eso. No pueden decir que el 25 de mayo fue la libertad. Mayo es autonomía en el reino de Castilla, porque el reino estaba. Entonces recuperábamos esta autonomía que las leyes españolas establecían para esos casos. Entonces los cabildos, es decir, los pueblos, como se decía entonces, se gobernaban por sí mismos hasta que volviera el rey o su descendiente. Y como volvió el rey a la caída de Napoleón, se le prestó un pleito homenaje, es decir, fueron dos delegados del gobierno argentino a reconocerlo como soberano. Y el rey por razones que guardó en su real pecho, no recibió a los delegados argentinos, no les dijo que no siquiera, no los dejó entrar en España, en la metrópoli. Y entonces, ante esa ingratitud, porque nos habíamos mantenido a nombre de él durante todos esos años, en 1816 se declaró la independencia. Y por dictámenes de teólogos, porque se lo había jurado 2 veces a Fernando. En 1808, cuando él asumió, después del motín de Aranjuez, y en 1810, cuando se estableció la Junta Provisional de Gobierno a nombre de nuestro señor don Fernando VII. Y entonces vino la nación argentina, se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, como dice el himno, porque ahí empieza la vida de la Argentina como nación. Nosotros, en tanto que partes de la patria castellana, de la patria del Imperio Español, veníamos de mucho más atrás, por supuesto. Los 3 siglos de la dominación hispánica fueron muy importantes, porque ahí estaba la Argentina latente, es decir, se creó el pueblo argentino, con todas sus características, que no son iguales a las chilenas, por ejemplo, porque, bueno, somos casi iguales con los uruguayos, salvo en materia de fútbol, en todo lo demás somos casi iguales. Un poco ellos toman un poco más de mate que nosotros, pero ahí están. Porque estos no eran más que una provincia, la provincia de la Banda Oriental. Entonces son los únicos 2 pueblos que se parecen absolutamente. Pero con los demás, incluso con Paraguay, con Bolivia, las distancias son muy grandes. Y ni qué decir si uno va hacia arriba hasta llegar a México. Sí hablamos la misma lengua, tenemos la misma religión, tenemos la historia común del Imperio Español, pero cada grupo de estos reinos que componían el Reino de India tiene un sello propio que lo hace distinto, y sobre todo, por ejemplo, en las malas palabras. No le voy a dar ejemplos acá porque ustedes las conocen mejor que yo, pero si uno va a México con esas malas palabras, lo miran. En cambio, uno dice sin querer, por supuesto, cosas que a ellos les mueven a mucha risa. Para tomar una sola palabra simple, que es la macana. La uso mucho por decir tonteras, pavadas. Y la macana en México es un garrote que usaban los indios. Entonces dicen, el profesor está lleno de macanas. Yo les hacía leer a los alumnos, tanto en Chile como en México. En Chile he dado 5 años y medio de curso, y en México 6. Una cosa de Camilo José Cela, de su diccionario de malas palabras. Se reían mucho, y entonces digo, bueno, basta de risa, de aquí en adelante yo voy a hablar en argentino. Si ustedes no me entienden, allá ustedes. Pero no me puedo estar traduciendo, ¿no? Esto quiero decir que la Argentina tiene su sello, que es el sello que le puso el camino del argento. Porque la Argentina, por lo pronto el país se llama la Argentina. No se puede decir Argentina, como decía un expresidente, como dicen los ingleses, que no saben, no tienen por qué saber nuestra historia. Pero los presidentes de acá sí tienen que saberla. Y saber que Argentina no es, porque así se hace un sustantivo.
En la Argentina porque es un adjetivo, lo plateado, diríamos, para traducirlo malamente, del latín. Era el Camino de la Plata, eso es el Río de la Plata, porque según los mapas de la época, y hace unos pocos años se publicó uno muy lindo hecho por un cartógrafo alemán, creían que por el Río de la Plata, Paraná, Paraguay, Pilcomayo y Bermejo, se llegaba al Cerro de Potosí. El Cerro de Potosí, el que alimentaba monetariamente a todo el imperio. Era la villa imperial de Potosí. Tenía más habitantes entonces que Londres y París juntos. Era una cosa inconmensurable Potosí. Y de allí salía toda la plata. Y se creyó inicialmente, y por eso vino mi pariente, don Juan Díaz, y los demás que siguieron, hasta Yolas, que cayó allá en manos de los indios guaraníes, y descubrieron que no se podía seguir navegando, porque el río Pilcomayo se extiende en pantanos, y ni qué decir el Bermejo. Estaba, entonces, si los españoles hubieran seguido, seguramente que estaría canalizado. Pero los argentinos, probablemente en el siglo XXIII, lo canalizarán. Esos dos ríos están ahí encenagados. Entonces no se podía llegar, de todas maneras no se llegaba por el Bermejo al mismo Potosí. Entonces cuando descubrieron que no había la vía fluvial, que era el camino del Argento, decidieron establecer lo que se llama la carretera real, la vía real, que es terrestre, con mulas, desde Potosí hasta acá a los puertos del Río de la Plata. Y iban y venían, y como el centro de esa trayectoria era la ciudad de Córdoba, la ciudad de Córdoba fue la principal dentro del Río de la Plata. Porque allí se cambiaban las mulas. También en las costas, donde se fueron haciendo pueblos, se cambiaban las mulas. Y se llegaba hasta la Ensenada, por eso La Plata, donde yo vivo, se llamó así porque allí, al puerto de Ensenada, llegaban las mulas, se embarcaba ahí La Plata a Europa. Del Barco Centenera, que era un poeta de segunda línea, dice: yo me voy a ocupar del ser tan olvidado del argentino reino. Ya entonces, en el siglo XVII, ya se hablaba del argentino reino. Estrictamente, en el 1776 fuimos el virreinato del Río de la Plata. Pero así como al reino de las Indias Occidentales todo el mundo le decía América, al virreinato del Río de la Plata todo el mundo le decía la Argentina. Y después, por simplificar, se usó la capital, es decir, Buenos Aires. Porque los españoles habían descubierto una gran riqueza, porque los indios no la conocían, el Cerro de Plata. Pero después, a pesar de que eso era una fuente muy grande de fortuna para el imperio, después descubrieron que acá, en el abajo, pues se vivían arribeños y abajeños, abajo estaba la mayor fortuna, en la Pampa Argentina. Porque don Juan de Garay, que fue el segundo fundador de la ciudad de Buenos Aires, se fue hasta Asunción, y a Santa Fe, no recuerdo qué. Y en ese viaje él trajo 6 vacas y un toro, y lo soltó. Bueno, después fueron 600.000, ¿no? O 6 millones, bueno, no sé cuántos hay ahora. ¿Por qué? Porque no, en Europa se hubieran muerto, porque en Europa hay que meterlos a corral y darle alimentos a los animales para que sobrevivan. Acá no, la pampa nuestra tiene una característica que muchos argentinos no la conocen. Ustedes acá, bueno, están fuera de este límite. En Villa Mercedesilla empieza la pampa húmeda, es decir, la que tiene humus, que es una tierra orgánica, con gusanillos, que entonces generan su propio pasto.
lluvia y pasto y a reproducirse las vacas. Y entonces, en 1940, gracias a eso nomás, estábamos ocupando casi el 7º lugar en el mundo, gracias a las 6 vacas y el toro. Mucho más que el Cerro de Potosí, que ya se había agotado muchísimo antes de La Plata, ¿no? Bueno, en los siglos esos, los 3 siglos de dominación hispánica, se forjó el modo de ser argentino. Que eso, por ejemplo, don José Ortega y Gasset seguía lo vio. Porque dice, ustedes son engrupidos, guarangos y pucheristas. Está bien. Buenos Aires es una ciudad inglesa poblada por italianos que hablan mal español. Es decir, empezó a haber unas características que nosotros no veíamos. Además, dice, ustedes son como nosotros. Se llevan todo por delante, son arrogantes. A Bilbao le dicen Burdeos. A Genève le dicen Ginebra, como se le da la gana, como hicieron los españoles cuando eran un imperio que gobernaba el mundo. Ustedes siguen llamando las cosas como se les da la real gana. Eso es una actitud imperial. No, si uno va a Chile, los chilenos pobrecitos son puntillosos, ellos no dicen, como decimos nosotros, un Peugeot. Ellos dicen Peugeot, como corresponde. Yo te he tenido que aclarar mucho, y a nosotros llamamos las cosas como se nos da la real gana. Me felicitaron una vez cuando yo estaba en una pensión en Villa del Mar, un muchacho profesor que vivía en la misma pensión, me dice, profesor, lo felicito, un compatriota suyo ha ganado una carrera en Europa. Digo, ¿quién? Y Reutemann. Me dice, no, mi hijo, es argentino, es Reutemann.